¿Cómo están? Algo interesante, hay un concepto que estos días estuve pensando y me llamaba mucho la atención, y me llama la atención de algo muy conocido. Directamente, si hablamos del Evangelio, o si le decimos a Dios, o le preguntamos a alguna persona por qué quiere la iglesia, o qué piensa de la iglesia, o qué piensa de Dios, inmediatamente va a haber un concepto casi inmediato, si no es el primero va a ser el segundo, que es el concepto del pecado. ¿No? Es un concepto que tenemos constantemente fijo, totalmente ligado a lo que es el Evangelio, a lo que es la vida. Cuando, si miro, casi toda la Biblia habla de amor, ¿no? Pero si vos decís, Dios va a estar más relacionado en todo su conjunto con el pecado, va a estar casi en nuestra mente más marcada la distancia, como, llego y tengo que cambiar, llego y hay cosas que a Dios no le agrada, como que marcamos más, está más marcado en nuestro interior la separación que la unión que nos hace la vida. Entonces, una pregunta que quiero hacer, ¿qué concepto tienen de pecado? ¿Qué piensan que es pecado? Así, frases, ¿qué es el pecado? Si alguno lo puede decir. Desobediencia. Desobediencia. ¿Conceptos? ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Sí, ¿qué es el pecado? El concepto del pecado. ¿Qué definición tiene el pecado? No. Si alguno quiere contestar. Tú hiciste esta pregunta. Ya entendí. Uno de los conceptos que tiene el pecado es la desobediencia, ¿no? Y si uno busca, si vos buscas, hay muchos conceptos, pero uno de los conceptos se llama errar el blanco. Y está muy interesante que todos nos basamos profundamente, pero no es algo que una persona, cuando pienso en pecado, pienso en algo negativo, en algo totalmente donde no puedo sacar nada bueno, ¿no? Pero el concepto mismo trae un concepto de esperanza importante, errar el blanco. Porque una parte del concepto es errar, que es donde todos nos enfocamos, y otro concepto es el blanco. Entonces, en ese mismo concepto que parece borrarnos y separarnos totalmente de Dios, hay un concepto positivo, que es que nosotros tenemos un destino. Que hay un destino, que nosotros no somos como una flecha tirada al aire simplemente, sino que hay un blanco. Entonces eso es algo bueno. Yo estuve pensando en personas, quiero hablar del pecado y ojalá pueda, y pido al Espíritu Santo que me ayude a poder ser claro en el concepto del pecado. No nos conviene, pero a veces veo que hay una reacción frente al pecado que es casi como una reacción alérgica. A mí me llama mucho la atención cuando estudiaba las reacciones alérgicas, las reacciones autoinmunes, que es cuando algo viene a atacar al cuerpo, el cuerpo se defiende, pero la respuesta que da el cuerpo hacia eso es más dañina que la propia afectación del otro. Yo tengo, y voy a contar, sin contar quiénes, pero me acuerdo de un peluquero que iba y le hablé, le dije, soy cristiano, conozco al Señor, no sé lo que es, y él empezó a contar de su vida, y en un momento dice, mirá, yo quiero muchísimo volver a Dios, pero tengo que cambiar todo. Entonces, tan arraigado el concepto de pecado y tan alejado aparentemente Dios de él, el concepto de pecado pasaba a tener era algo tan poderoso que le alejaba de Dios. Tengo un amigo que cada vez que cometía un error, en él era recurrente un error, que no era nada, si podemos decir cosas graves, sino graves, no era nada muy profundo. Él pasaba una semana con depresión y abandonando absolutamente todo su trayecto. Una persona con un trayecto en estudio, una persona con trayecto en servicio a Dios, y abandonaba todo por un error. Y yo creo que hay gente, y hay personas que han comenzado el camino, que han comenzado a transitar el camino del Evangelio y no se han perdonado el pecado prácticamente. No han logrado
han quedado abrazados a ese pecado y ese pecado no los ha permitido avanzar más. A mí me llama la atención, y hablaba la otra vez de cómo nosotros, cómo nos es claro el momento de luchar frente a una tentación, nos es claro en la lucha. El enemigo mostrándote esto y vos diciendo no, realmente no quiero, y cómo en el momento de caer nos parece que nos empezamos a escuchar más el enemigo y ya no se lucha tanto, y empezamos a escuchar y te dice, viste que sos un débil, viste que no sirves para nada, y ahí ya nos ponemos de acuerdo. Sí, verdad, tenés razón. Cuando realmente tenemos que entender que el mensaje principal del Señor es hay una meta, hay un lugar donde ir y vamos a ir juntos. Quiero leer algunas palabras. Busqué en la Biblia algunos versículos que me hablaban. Busqué algunas historias que me relacionaban claramente lo que era pecado, yo, pecado y Dios. O sea, una relación entre una persona, un pecado y Dios. Y ver lo que la persona pensaba sobre la reacción de Dios y ver la reacción de Dios frente a eso. Voy a pedirles que leamos juntos en Lucas 15, 11. ¿Encontraron? Sí. Dice, Jesús también le dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gustos, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que le empleó le mandó a cuidar cerdos en su finca. El joven le daba ganas de comer, aunque fuera la comida de aquellos con que los alimentaba los cerdos, pero nadie se lo daba. Aquí vemos un joven que conoce, tiene una primera relación con Dios, con un propósito, y se aleja totalmente de lo que era la voluntad del Padre para él. Acá el Padre representando totalmente la imagen de Dios para nosotros. Dios con un propósito, con una meta. Y nosotros un día, aún sabiendo eso, quizás decidimos apartarnos, decidimos hacer lo que querramos. Interesante varias cosas en esto, y una de ellas es la libertad que nos da Dios. Siempre digo que es que Dios, muchas veces decimos si Dios quiere, y muchos puntos es si nosotros queremos. Si realmente Dios, hay un montón de cosas que quiere hacer en nuestra vida, pero depende de nuestra posibilidad, de darle esa libertad. Entonces el hijo pródigo vivió varios años cerca del padre, sin duda entendía claramente lo que el padre quería y decide un día apartarse. Esta es la historia hasta donde lo leímos, seguimos leyendo. El 16 dice, el 20, quedamos en el 20. Entonces regresó a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con un abrazo y besos. El joven empezó a decir, papá, me he portado muy mal contigo, contra ti y contra Dios. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto traigan la mejor ropa, vestidlo, póngale un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Cuando nos equivocamos y cuando pecamos, una de las concepciones, una de las cosas que inmediatamente pensamos es, Dios ya no quiere hacer más nada conmigo. Después de haber comenzado una obra, a veces caminamos durante un año, caminamos durante un mes, caminamos un tiempo agarrados de una promesa o agarrados de un camino que queremos con el Señor. Y
cuando caemos, inmediatamente creemos que Dios perdió, ya no quiere las mismas cosas que quiso una vez. Eso era lo que le dice. Dice, mirá, lo que piensa el hijo pródigo es, yo un día fui hijo, tenía planes, el padre tenía planes para mí. Hoy por haberme ido, ya no soy digno. Cuando él piensa en volver, dice, voy a ser uno más de sus jornaleros. Lo interesante y el momento más hermoso de esta imagen es cuando el padre viene y le pone el anillo. El anillo allí quiere decir, mirá, sigo teniendo los mismos planes. No se corrió mis planes, no se corrió mis metas de ti porque te hayas equivocado. ¿Cuántas cosas Dios puso en nuestro corazón hace años o ahora o hace tiempo y en algún momento el enemigo logró hacernos creer que la habíamos perdido? Si Dios te mostró o tenés un sueño de Dios, Él es el mayor interesado en que lo logres. Es un fiel amigo para que lo logres. El pecado se transforma en algo tan grande que parece suficiente como para cubrir la meta. Errar en blanco. No nos olvidemos que hay un blanco, hay una meta, hay un fin, hay un sueño, hay una esperanza. Pienso yo que a veces pensamos que cuando nos vamos a acercar al Señor, el Señor va a ver primero o más grande que nosotros nuestro pecado. Y aquí vemos como un padre amoroso esperando a su hijo. Me imagino que el pecado es más tipo como una mochila, ¿no? Que si no la dejamos, y pienso que cuando llegamos a la mesa, cuando llegamos a estar cerca del Señor, Él normalmente nos dice, nada, déjala acá, no pasa nada, déjala acá. Se transforma en algo tan el pecado, yo diría que ya no es el pecado, pero después de consumado el pecado, a veces la falta de autoperdón se transforma en algo tan abrazable, en que parece justo, parece, no, yo me equivoqué, Dios quiso cosas conmigo y ya no merezco, y a veces puedes quedar años abrazado a eso que te aleja totalmente de su voluntad. Vamos a ver otro caso. Juan 8:11. Juan 8, perdón, y vamos a leer hasta el versículo 2 dice, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo, la gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer, la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio en nuestra ley. Moisés manda que a esta clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido, ¿nadie te ha condenado? Ella respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, pues puedes irte, pero no vuelvas a pecar. El pecado está cargado del pasado. Qué interesante que ahí llega ella con algo que ya había realizado y te hablan todos del pasado, desde la ley de Moisés, de todo eso lo que hizo. Qué interesante el quiebre entre el pasado y el futuro. Jesús irrumpe ahí y muestra un futuro. Ya, anda, no peques más. Si todo lo que hizo Jesús en la cruz, que fue
dar su vida por nosotros, se trata de eso. Se trata de volver a estar juntos. Hoy tenemos la posibilidad, y cada día tenemos la posibilidad de volver a estar juntos. En nuestro trayecto muchas veces vamos a equivocarnos. Yo pienso que día a día tenemos que volver a la mesa, volver al Padre, a escucharlo y a pedir perdón. Pero día a día debemos caminar, nada nos debe desenfocar de ese sueño, de esa meta, de ese propósito que Dios puso en nuestras vidas. Que yo digo porque a veces el pecado parece, el abrazarnos al pecado parece ser algo sacro, algo agradable a Dios. No, mirá, yo pequé, merezco quedarme en esto. Dios quiere que te abraces a Él. Quiere que te abraces a lo que Él tiene, que no te abraces a nada que te aleje de Él. Y si hay algo que te aleja de Él, es el pecado. Así que no debemos estar abrazados al pecado. Un último caso que quiero transitar, que es Juan 21. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago. Esto fue lo que sucedió. Estaban Juan, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, que era del pueblo de Cana de Galilea, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros vamos contigo. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús le preguntó: amigo, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no pudieron sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús dijo a Pedro: es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era. Bien sabía que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y le dio a ellos, y también les dio pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces: cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de 3 veces le hubiera preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: cuida de mis ovejas. Entonces, interesante acá lo que hace volver la vida de Pedro luego que es llamada por Jesús. Y es una vida que es un trayecto con caídas y con subidas, con altos y con bajos, un trayecto hacia la meta, un trayecto hacia lo que Dios quisiera. Hasta que en un momento Jesús, antes de la muerte Jesús, Pedro lo niega 3 veces. Pedro peca, se equivoca. Entonces, en vez de seguir, levantarse de ese error y seguir, Pedro inconscientemente se abraza de eso y dice: bueno, fue un buen proyecto, ahora me quedo abrazado de ese error porque negué nada más, nada menos que negué a Jesús.
Me quedaré abrazado a este error y volveré a lo que hacía antes, a pecar. Entonces en nuestra vida muchas veces nosotros empezamos el trayecto de caminar con Jesús y caemos. O caemos con lo que más nos es débil. La vida es el enemigo y el mundo te mostrará 1000 veces oportunidades para caer. Y nos caemos y el error no es tanto el error caer. No porque no sea un error caer, sino porque siempre que mires va a estar Jesús con la mano extendida para levantarte y decir, seguí caminando. El error es quedar tirado y morir ahí, y que nuestro destino termine siendo el piso, termine siendo ahí. Pedro se levanta después de eso, después de esa charla con Jesús, se levanta Pedro y escribe la mejor historia de su vida, luego de haber pecado, luego de esa caída que simplemente fue recordada para nosotros, pero seguramente Pedro ni siquiera se acordaría de eso. Si mirás el hijo pródigo, pensó que había perdido todo y que Dios ya no tenía planes con él. Le ponen el anillo, Dios recordando que seguía con los mismos sueños. La mujer mirando al piso, esperando ser apedreada y creyendo que no tenía más futuro. Jesús mirándole, diciendo, andá, hay más futuro. Pedro nadando, tirándose a la playa. Lo que quisiera hablar, y quizás para alguien sea importante, si tomaste el arado, si tomaste la vida con Cristo y le erraste en algún momento, Dios sigue soñando lo mismo contigo. Dios sigue teniendo los mismos sueños. Desde que naciste, Dios tiene sueños para ti. Dios sigue soñando lo mismo. Y cuando caigas, no tardes, no demores en levantarte. ¿Por qué? Porque hay una meta, porque lo mejor está por escribir. Un día, cuando mi hermana cumplió 40 años, fui a verla y ella sufrió 20 años de depresión, lo que la separó de toda una vida, ¿no? Y cuando voy a saludar a los 40 años, no sabía muy bien qué decirle, pero me acuerdo que la miré y le dije, no te preocupes, le digo, te queda mitad del libro para escribir. Y nadie le importa cómo comienzan los libros. Todos se acuerdan de cómo terminan los libros. Que nuestra vida nunca quede agarrada en un error. Somos llamados con un destino, somos llamados con una meta. Amén. Amén. Padre amado, muchas gracias porque me perdonaste 1000 veces. Gracias porque tienes un propósito y un plan con cada uno de los que está aquí. Gracias porque tú amas a cada uno de los que está aquí. Quieres siempre estar esa mesa servida para que puedan sentarse y disfrutar de tu perdón. Padre, queremos tu abrazo hoy. Queremos ese abrazo de Padre que nos recuerda que está todo bien, que no dejaste de soñar con nosotros, que no dejaste de amarnos. Queremos como esa mujer que pensaba que ya se habían terminado todos los sueños. Queremos poder hoy salir de acá lleno de sueños y sabiendo que hay un mañana, y mañana buscaremos llegar a esa meta. Así como Pedro, queremos tirarnos al agua buscándote a ti. Y qué lindo mirar que nos esperaste con algo. Aún en un detalle sabías que necesitábamos de algo. Así como Pedro vio un desayuno para él. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos amas. Que podamos, Señor, que eso quede grabado en nuestro corazón. Nos amas mucho más que un pecado. Un pecado no puede dejar tu amor. Tu amor es mucho más grande que cualquier pecado. Amén. Gracias.
Yo te pido, Señor, que nadie aquí se vaya sin saber que hay una meta, que tú tienes un plan, que tú no nos hiciste y nos tiraste, que tú tienes proyectos, que tienes sueños. Padre, yo te pido que las hojas más lindas por escribir en el libro de la vida de mis hermanos estén adelante. Dale fuerza, que tu Espíritu Santo llene, Padre amado, llena de pasión. Ya basta del pasado. El pasado es tan fácil de borrar como su sangre es tan poderosa para borrar todo lo que haya sido pasado. Hay futuro, hay esperanza. Hay un futuro que es mucho más allá de lo que podamos haber soñado. Padre amado, te pido, Señor, que nos vayamos, que tú sigas hablándonos, que tú sigas abrazándonos. Y gracias, muchas gracias, porque nunca merecimos
pero ni cuando le acertamos ni cuando le erramos. Gracias porque nos amaste. Y fue simplemente eso, nos amaste y soñaste que estemos cerca. Hiciste todo para estar cerca de nosotros y no hemos de permitir que ningún error, ningún pecado pueda romper eso. Si nos caemos en el camino, gracias porque veremos tu mano y la vamos a tomar y vamos a disfrutar de tu mano levantándonos y de tus brazos abrazándonos. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Que Dios bendiga.